Paz de Cristo, hermanos. Les estamos saludando desde el campamento apostólico aquí en la hermosa ciudad de Santo Domingo. Nos encontramos en la Asamblea de Ministros y queremos darles la más cordial bienvenida al podcast del Departamento Nacional de Comunicaciones. En esta ocasión, para mí es una gran bendición presentarles a uno de nuestros distinguidos pastores que forma parte del consistorio de ancianos de nuestra amada iglesia en Colombia, IPUT, el pastor Angelmiro Camacho. Un honor tenerlo con nosotros en Ecuador, en Santo Domingo, ahora aquí en el podcast de comunicaciones. Pastor, un honor que esté con nosotros. Bienvenido. Su saludo para toda la audiencia. Hermano Rosendo, pues para mí es muy grato estar aquí esta tarde en este estudio, compartiendo este espacio con todos ustedes y disfrutando pues de esta asamblea de ministros. Y pues mi saludo para toda la audiencia. Como el hermano Rosendo lo reseñaba, venimos delegados de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia a acompañarlos aquí. Vamos a estar hasta mañana viernes y complacido estar en este espacio. Perfecto, pastor. Muchísimas gracias por la deferencia de atender al medio de comunicación oficial de la Iglesia Apostólica aquí en Ecuador. Y es grato poder compartir con usted una información muy relevante que luego, obviamente, nuestros hermanos, el pastorado, estarán mirando a través de esta entrevista. Queremos conocer un poquito más al personaje. ¿Quién es nuestro distinguido pastor Angelmiro Camacho? Casado, nietos, hijos. Pastor, coméntenos esa información, por favor. Bueno, ya uno en esta edad que el Señor le ha dado estos años, pues yo he vivido ya 72 años. Amén. Y la historia mía es una historia llena de momentos bonitos, momentos tristes. Pero bueno, voy a empezar diciendo que actualmente casado, segundo matrimonio, porque mi primera esposa murió hace 25 años en un accidente automovilístico. Eso fue en el departamento del Valle, en Colombia. De esa esposa me quedaron 4 hijos. Yo volví y me casé con una mujer muy joven. De ella tengo 2 hijos. O sea que yo soy padre de 6 hijos. Amén. Y de esos hijos mayores yo tengo 9 nietos. Y tengo una bisnieta. Amén. Ya el nieto mayor se casó y ya tiene una niñita y una bisnieta. Y pues, ¿qué les digo más? Feliz de haber vivido esas experiencias que duras, algunas, otras muy alegres. Pero ese es Angelmiro Camacho, un hombre actualmente casado, muy trabajador, muy dedicado a la obra del Señor, con un largo experiencia en esto del camino del Señor. Y tengo una esposa muy querida y unos hijos que realmente han sido mi compañía y han sido un soporte para mí. Perfecto, mi pastor. Muchísimas gracias por estos datos muy, pero muy interesantes. En el espacio de la vida cristiana, ¿nació en un hogar cristiano? ¿A los cuántos años llegó al camino del Señor? Bueno, yo tengo hasta un proyecto de escribir mi historia. Amén, interesante. Yo nací en un hogar católico romano. Mis padres eran católicos romanos, mi padre era santanderiano. Es el gentilicio del departamento de Santander en Colombia. Mi madre era antioqueña, también es gentilicio de Antioquia, que es un departamento allá muy grande en Colombia. Y en mis primeros años de edad, pues, toda la parte religiosa que mi mamá me inculcaba. Pero a los 5 años yo escuché el Evangelio, y el Evangelio pentecostal. Sí. A la finca donde vivíamos ya iban hermanos a predicar el Evangelio. Y en esa etapa de mi temprana infancia, 5 años, a la preadolescencia, yo participaba de los cultos campales que hacían en ese momento algunos hermanos que iban de la ciudad de Armenia, yo soy del Quindío, a predicar el Evangelio allá a la finca. En esa etapa, yo digo con toda certeza
que la semilla del Evangelio fue sembrada en mi corazón. Amén. Y del verdadero Evangelio. Yo viví con una hermanita mía que le fui a vivir con ella una temporada. Y aún más en esa temporada que viví con mi hermana, fui a algunos cultos, porque mi cuñado se convirtió al Señor, mi hermana también. Y yo viví experiencias muy bonitas. Yo digo que en esa etapa de mi preadolescencia y adolescencia, yo entendí el verdadero mensaje del Evangelio de que Jesucristo es Dios, de que el Espíritu Santo era una experiencia que debíamos vivir todos, que el bautismo debía ser en el nombre de Jesús, la santidad también. Volví donde mis padres y participé de los ritos religiosos, pero lo hice por obediencia, Amén. no por convicción. Y cuando tenía ya 17 años y medio, después de haber sido evangelizado por la radio, yo amo mucho la radio. Fue evangelizado por la radio allí. Y yo escuchaba dos emisoras que en ese entonces, que era una radio transmundial de Antillas holandesas, que todavía existe, y HCJB aquí en Ecuador. Existe también. Sí, existe, sí. Yo compartía un cuarto con un tío que era trinitario de la Alianza, y él todas las mañanas, 4:30 de la mañana, radio transmundial, y 9 de la noche, la voz de los Andes. Entonces eso me fue alimentando a mí mucho espiritualmente, de tal manera que yo fui un joven que no me enredé con el mundo, con el vicio, aunque en el campo los trabajadores del campo eran muy dados al licor, a las mujeres, a las cosas malas. Dios me preservó. Yo nunca caí en eso del licor, ni de otras actividades pues, que hacían ellos de vicios. Dios me guardó, y a los 17 años y medio de edad yo busqué la iglesia. Gloria a Dios. Aunque había asistido a algunas iglesias de otras denominaciones, porque tenía familiares que pertenecían a ellas, entre ellas mi tío que era de Alianza. Pero yo en esas iglesias nunca encontré lo que yo experimenté en la iglesia pentecostal. Empezando por el bautismo, por la santidad, por la presencia del Espíritu Santo. Y a los 17 años y medio, repito, yo busqué la iglesia. Y no sabía ni la dirección, sino que le dije a un hermanito mío, ¿dónde queda la pentecostal? Dijo, yo sé. Y cuando yo llego y me siento en las últimas bancas, yo dije, llegué a mi casa. Amén. Yo percibí la presencia del Señor, el gozo del Espíritu Santo. Y yo ya cantaba coros, desde niño cantaba coros. Les voy a decir cuál fue el primer coro que yo aprendí a los 7 Amén. años. Si salvo soy, debo decir las maravillas del Señor, que siendo yo un pecador, yo fui a la cruz y vi a Jesús y por la fe Él me salvó. Yo sé que he sido salvo, no debo avergonzarme de confesar a Cristo como mi Salvador. Las grandes maravillas que hizo en mí, que siendo yo un perdido, Él me salvó. Qué lindo, ¿ah? Ese es el primer coro que yo aprendí. Yo llegué a la iglesia y empecé a hacer palmas. Al otro día yo volví a la dominical. El pastor ahí era un pastor Eduardo García, un anciano de Cali, de los primeros pastores en el sector del Valle en Colombia. El domingo en la tarde volví. Ya di un paso de fe, de arrepentimiento. Le entregué mi vida al Señor. Y desde ese momento mi vida cambió. Pues aunque no era un joven pernicioso ni nada, pero yo digo en el sentido de mi vocabulario. Yo estaba terminando bachillerato en ese entonces y con mis compañeros de colegio pues eran palabras de malas y yo es el lunes que llegué a la clase, ninguna de esas palabras salió de mi boca y transformado totalmente. Yo digo que mi conversión fue casi simultánea con el arrepentimiento. Yo me arrepentí el domingo por la noche, llegué el lunes al colegio, hombre nuevo, criatura nueva. Y empecé a asistir a la iglesia muy enamorado de Dios. Yo no me perdía culto cuando podía estar. Y bueno, esa es como la primera escena de lo que fue mis inicios de la vida cristiana. Llegué muy enamorado
y muy convencido de este evangelio que predica la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Pastor Ángel Miro, permítame rescatar ahí una frase muy interesante y un consejo importante para nuestros adolescentes y para nuestros jóvenes. Creo que en esa etapa de la juventud, la adolescencia en la que usted ha llegado al camino del Señor, otros también Dios nos llamó a una edad similar, pero en este tiempo, quizás para muchos jóvenes y adolescentes en nuestras iglesias se les hace un poco difícil, pero usted dijo una palabra clave que la Biblia lo reseña como usted lo ha mencionado: arrepentimiento y conversión. Por favor, ahí déjele un mensaje a aquellos adolescentes, mi pastor, y jóvenes que están en la iglesia, porque estoy seguro que a esa edad que usted llegó al camino del Señor, pues jamás pensó ser un ministro, tener una linda familia, una bonita vida, y mucho menos estar como un administrador en el consistorio de anciano y haber tenido tantas experiencias, pero el ser fiel al Señor, el convertirse, el arrepentirse y convertirse, creo que le ha dado toda esta bendición. Un mensaje ahí, mi pastor, para nuestros adolescentes y nuestros jóvenes. Bueno, hermano Rosendo, cuando yo hablo de arrepentimiento, porque yo hoy en día lo entiendo muy bien, cuando uno enseña qué es arrepentimiento, la etimología de ese paso es reconocer que soy un pecador. Amén. Es decir, que yo soy un pecador y yo puedo pecar por omisión, y lo hicimos en ese tiempo porque no conocíamos la palabra, o lo puedo hacer premeditadamente conociendo que la palabra dice, por ejemplo, no adulterar, no fornicar, no robar, no matar. Cuando ya la palabra nos dice, no sabe que es pecado. Entonces el dolor de haber pecado es el arrepentimiento. Entonces es un paso que yo digo no es medible, porque a nuestros templos llega mucha gente que pasa delante del altar y yo me pregunto si se arrepentiría de verdad. Pero llegan y hasta derraman lágrimas, pero no cambia su vida. Así es. Es decir, siguen en el pecado, en la mentira, siguen siendo mundanos. Pero la conversión para mí sí es medible, porque entiendo que los agentes que actúan en la conversión son la palabra y el Espíritu Santo. Amén. La palabra, que es la semilla que es sembrada en sus corazones, y la acción del Espíritu Santo, que es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Una persona cuando se arrepiente, le escuché hace muchos años al hermano Eliseo, es como cuando una mujer queda en embarazo, empieza a sentir cosas raras. Una mujer en embarazo empieza a sentir mareos, náuseas, pronto el gano para comer, otras cosas. Y cuando uno se convierte, como lo dijo Pablo, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces en mí, ¿qué pasó? Me cambió el vocabulario. Amén. Me cambió la manera de pensar, me cambió la manera de vestir y me cambió todo. Yo estudiaba y con los muchachos de la cuadra tenía siempre en las noches mi tertulia con ellos, y de ese momento yo no volví. Y me decían, Camacho, ¿qué le pasó a usted? Fue que le lavaron el cerebro. No me lavaron el cerebro, simplemente di un paso de fe a entregar mi vida al Señor y ahora soy diferente. Entonces, yo siempre digo, el arrepentimiento es medible porque uno empieza a sentir cosas raras. ¿Qué cosas raras? Deseo de orar, deseo de leer la palabra de Dios, deseo de ir al culto. Yo no me perdía culto. Todos los cultos yo iba. Que martes culto de hermana Dorcas, allá estaba. Que jueves culto de oración, allá estaba. Que el sábado culto de jóvenes, allá estaba. Que el domingo escuela dominical, que el domingo por la tarde, en el tiempo culto de jóvenes, allá estaba. No me perdí los cultos. Eso me ayudó a ir creciendo espiritualmente y conociendo más de la palabra. Pero le digo a los jóvenes que me están escuchando esta tarde, a los adolescentes, la conversión es medible porque usted empieza a sentir cosas raras que antes no experimentaba,
pero cuando hablan de cosas raras son cosas raras en Dios. Como que Dios lo coge y lo agarra, y venga para acá y tu vida es mía y yo la voy a administrar. Yo voy a ser tu dueño, voy a ser el que voy a dirigir tu vida. Eso pasó en mí y han sido muchas las experiencias. Usted decía ahorita que si uno llega a la iglesia, yo nunca me imaginé ser pastor. No, eso no corre por mi mente. Yo llegué enamorado de Dios y por la salvación. Amén. Yo pensaba, si me muero o el Señor viene, me va a perder. Yo nunca pensé ser pastor. Y hoy, por la gracia de Dios, soy pastor. Esa sería otra etapa. Perfecto, excelente. Esa es la pregunta que viene a continuación porque queremos hablar, Pastor Ángel Miro, acerca del ministerio, ¿no? Acerca del ministerio, por la trayectoria que podemos observar, Dios lo ha bendecido grandemente desde esa etapa de creyente, adolescente, joven. ¿A los cuántos años llegó usted tal vez al ministerio? ¿Qué estaba haciendo? ¿Dónde estaba? ¿Cómo fue su llamado al ministerio pastoral ya? Esa es otra historia bien rara. Yo me bauticé y tengo las fechas muy claras. Me bauticé el 6 de enero del año 1970. Y yo lo llamo, lo dije en alguna entrevista que me hicieron por ahí, lo llamo la etapa de la preparación. Entonces, pues repito, yo llegué muy enamorado de Dios, de la salvación. Y sin que nadie me lo dijera, yo todos los domingos ayunaba, todo el día. Todo el día. Sin que nadie me lo haya hecho. Dios pudo sentir en mi corazón. Mi pastor, que después del hermano Eduardo que me bautizó, fue el hermano Argemiro Cortés, que también ya falleció. Me observaba que yo todos los domingos llegaba temprano al templo, me arrodillaba, terminaba la escuela dominical, seguía arrodillado orando, leyendo la palabra, estaba en el culto de la tarde y yo a las 8:30 salía para mi casa. Hasta el otro día yo consumía alimento. Había un coro en la iglesia y a propósito, a 4 voces, las mujeres cantaban contralto y melodía y los varones cantábamos bajo y tenor. Ah, sí. Yo hacía de bajo porque mi voz es de bajo, innata de bajo, pero a veces hacía tenor. Amén. Seguía la nota. Entonces él me dijo, ensaye con el coro, pero no puede cantar porque usted no ha recibido el Espíritu Santo. Yo no había recibido. Okay. Y yo ensayaba con el coro, teníamos 3 ensayos en la semana, que era como los miércoles, los sábados y domingos. Y cuando ellos subían a cantar allá en la plataforma, a mí me daba mucho guayabo. No sé cómo lo dicen acá. Ajá. De que no podía subir a cantar. Y yo hasta les hacía las copias a mano, entonces no había computadores. Se quedaba pesadumbrado acá, mirando que usted ensayaba, pero que no podía cantar. No cantar, bueno, y le daba a uno mucho pesar. El 11 de noviembre del año 1970 recibí el Espíritu Santo. Inmediatamente el pastor dijo, puede cantar en el coro. ¿Cómo fue esa experiencia ahí? Fue muy bonita porque el coro en ese tiempo, aparte de que uno aprende solfeo, vocalización, yo pues en tono más o menos bien, no que sea un maestro, pero en tono más o menos. Qué bien, qué bien. Porque yo aprendí algo de solfeo, de vocalización, de notas, en ese proceso del coro, la formación del coro, en ese tiempo. Y a uno le enseña mucho estar en un grupo de disciplina. Amén. Es decir, la puntualidad, le enseña consagración, la oración, le enseña hasta tener uno como etiqueta para vestirse. En ese tiempo los muchachos en la iglesia, todos de corbatica, zapatos bien lustrados, bien titinos, no sé cómo decir aquí, bien vestidos, bien cachacos. Y así nos enseñó el pastor de la época, que uno debía estar en el templo lo mejor presentado. Entonces era disciplina por los ensayos. Y en faltar a los ensayos no podía cantar. Entonces uno se esmeraba por estar ahí. Claro que sí. La consagración, que era llegar a orar temprano. Y antes de cantar,
uno tenía que estar orando siquiera una hora antes para cantar. La manera de presentarse, y eso lo forma mucho a uno. Así es. Aún hasta mi primera esposa ahí fue que nos hicimos como mojitos, nos enamoramos. Ah, perfecto. Sí, también como que hay coinonía ahí, Sí. integra mucho. Entonces, yo canté muchas canciones de esa época, los clásicos de ese entonces, que eran muy bonitos. Íbamos a muchas congregaciones a cantar, el coro era una bendición, coros y gente, me relacioné. Y eso me fue como empoderando, que es hoy en día la frase moderna, de las cosas de Dios y enamorando de las cosas de Dios, pero todavía sin pensar que yo iba a ser pastor. No, eso no estaba en mi mente. Disfrutando ese momento. Sí, disfrutando la juventud. Yo le digo a los jóvenes y adolescentes que me ven en este programa, disfrute la juventud, la iglesia es algo muy lindo. Amén. No se vaya al mundo allá a buscar amigos del mundo que no tienen nada que ofrecerle. En la iglesia se disfruta la juventud muy bonita, y hoy en día que la iglesia ha crecido sí que hay eventos para uno participar Así es. y enriquecerse y tener un círculo social pues muy amigable. Más o menos esa fue esa primera parte de mi vida cristiana. Excelente, ¿no? Qué lindo. O sea, creo que Dios lo tenía, como dice su palabra, desde antes de la fundación del mundo, elegido, escogido, uno no lo sabe. Pero cuando escucho a un anciano como usted en la fe decir esto, lo creo una vez más, y es lo que le estamos proyectando en esta entrevista a los jóvenes, a nuestros hermanos que están en el camino del Señor, y muchos de pronto en algún momento piensan dejar el camino del Señor por ciertos detalles, pero la palabra que usted les ha dado es contundente: no se aparten del Señor. ¿Cómo llegó al ministerio, pastor, estando en toda esta etapa muy bonita, disfrutando de las cosas del Señor, sirviéndole a Dios, formándose, como usted decía? ¿Dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo cuando y cómo fue ese llamado que Dios le hace ya al ministerio pastoral? Bueno, para hablar del llamado, yo diría que quiero mencionar algo que ocurrió en mi vida. Tan pronto yo recibo el Espíritu Santo, empiezo a cantar en el coro, pero en ese tiempo en nuestro país no había una educación cristiana desarrollada. Había las clases en algunas iglesias de niños, pero no había nada así como bien estructurado. Y recuerdo que vinieron de México unos hermanos de la Apostólica a darle unos talleres a ciertos líderes nacionales sobre escuela dominical. Yo no asistí a ese taller, eso fue en Bucaramanga. Pero mi pastor y la esposa sí fueron. En la iglesia donde yo asistía no habían clases de escuela dominical, no había planta física, era un saloncito muy sencillo, una casita pastoral, no había planta física para tener salón de niños. Pero el pastor sí vino hablándonos de la importancia de la escuela dominical. Invitaron a una hermana en Colombia que es muy representativa, la hermana Isabelita Torres. Ella es hermana del hermano Álvaro Torres. Amén. Y desde sus orígenes ella fue muy abanderada de Educación la cristiana. educación. La invitaron a dar un taller y yo asistí al taller. Entonces a mí se me prendió la chispa ahí. Entonces yo le dije a los días a mi pastor, había un sótano que era la casa de San Alejo, no sé cómo lo llaman acá, donde echan los reblujos. Ah, ya. Sí. Y yo le dije, pastor, ¿por qué no me deja arreglar ese salón? Yo lo desocupo, lo organizo. Y me deja dar clases. Yo me asocié con otro joven, limpié ese sótano. Y ahí empezamos a hacer clases con niños los domingos, había muchos niños. Vamos a pensar que habían 40 niños. Y el Señor empezó como a direccionarme en un ministerio. Después ese salón lo pavimenté, puse cemento, lo dividí, hice como 10 saloncitos. A cada salón le puse un nombre, dividí las clases. Y empezó Dios como a mostrarme a mí un liderazgo en esto de la educación. Llegué a tener 150 muchachos.
entre niños de prepárvulos, párvulos, hasta jóvenes. Señor bendito, un número muy bonito. 150 y vinculé a muchos muchachos y Dios me bendijo mucho. Estando en eso, el pastor me nombró superintendente de escuela dominical. Ese era el nombre que se le daba a los que hoy dicen promotores. Amén. ¿Qué congregación, pastor, si nos permite? Eso era la central de Armenia. Amén. El departamento del Quindío, esa es la zona cafetera. Superintendente. Y yo duré ahí como superintendente, póngale unos 8 o 10 años, haciendo escuela ahí. Eso fue como mis orígenes de que yo me mostraba como un ministerio. En aras de que yo servía con la escuela dominical, después fui presidente de la juventud, después fui diácono tesorero, porque yo conozco por algo sobre administración. Me nombró pastor tesorero. Y él sí me insinuaba, ¿usted cuándo va a salir a la obra? Yo con mis estudios había montado una empresita metalmecánica. Yo me formé en el SENA, que es el Centro de Formación en Colombia. Hice un bachillerato técnico industrial. Entonces yo aprendí a manejar torno, fresa industrial, cepillo industrial, soldadura. Y monté una empresita. Como esa es la zona cafetera y hay mucho auge de todo eso que tenía que ver con el café. Las pulpadoras, los hilos, sí, todo eso, el beneficio del café. Monté una empresa y me fue muy bien. Yo ganaba buen dinero. Entonces mi pastor sí me decía, yo veo que usted, Dios, lo tiene, está preparando para un ministerio. Pero yo le decía, pastor, yo tengo vocación, me gusta, pero yo no tengo claro llamamiento. Amén. Y yo no quiero salir porque me soban el saco o por algunas habilidades humanas. Yo quiero salir al ministerio, pero cuando Dios me muestre. Entonces yo empecé como a luchar con eso. Y aún los directivos que me conocían, porque yo ayudaba mucho en la iglesia, dirigía a los niños, era el tesorero. ¿Cuántos años, pastor? Yo tenía 22 años, 23 años. Bueno, pero de esa edad en que yo empecé a servirle, claro, corrieron otros años más. Y cuando yo tenía ya unos 35 años, yo duré en la iglesia ayudándole a mi pastor. Mi pastor duró 21 años y medio allá. En esa sola congregación. Y yo le ayudé 17. Un récord para ambos. Yo le ayudé porque me tenía mucha confianza. Yo, pues, económicamente tenía buena estabilidad, buen trabajo. ¿Y soltero en ese tiempo? No, yo ya me había casado. Yo me casé a los 22 años. Entonces, sí me decían los directivos que iban allá, ¿usted cuándo va a hacer la obra? Aún los ancianitos de la iglesia me decían, hermano Germín, ¿usted cuándo va a hacer la obra? Porque vean otros chicos que salían. Y en ese tiempo la iglesia estaba en florecimiento. Claro, se necesitaban obreros. Pero yo siempre decía, yo no tengo claro el llamamiento de Dios. Pero empecé como a luchar con eso. Y de ciertos años, yo empecé a soñarme 2 o 3 veces en la semana predicando. Aunque lo hacía ahí muy normalmente, pero empecé a soñarme predicando. ¿En la iglesia? No, en lugares diferentes. Lugares. Hasta peleando con serpientes. Y eso me empezó a martillar. Entonces una noche no aguanté y le comenté a mi pastor. Dije, hermano Argemiro, me pasa esto. Me sueño, semanalmente 2 o 3 veces, predicando en ciertos lugares. Y eso me tiene intranquilo. Me dijo, el Señor lo está llamando al ministerio. Entonces, cuando él me dijo eso, yo le dije, pastor, pues si es así, yo me entrego con todos los fierros. Yo renuncio a los fierros que yo manejaba. Amén, amén. Y me dijo, entonces empecé a preparar la empresa, a entregarla a un socio que tenía y ligarme de ciertas cosas, estos negocios que tenía en la empresa y a pensar que yo le había dicho a mi pastor que estaba decidido a salir. Eso duró como 1 año más o menos. Y al año completico, yo fui a una convención a Bogotá. Me regresé temprano a
a mi ciudad, a mi casa. Y a los 2 días de estar ahí, me llamó el supervisor, me dijo, lo necesito en tal lugar, vamos a entregarle a usted un lugar para que se vaya a predicar evangelio. Y entonces, resumidamente, eso fue lo que pasó. Y sí, yo entonces entregué mi negocio, hice una liquidación con mi socio, y recuerdo que en diciembre del año 86, yo dije, cuando le entregué las llaves a mi socio, de aquí en adelante yo dependo de Dios. Amén. Nos gustaría saber qué pensó su esposa en ese momento. Bueno, mi esposa era una mujer muy afín a mi pensamiento. Ella era una mujer, Servidora en la iglesia. mi primera esposa, servidora. Ella fue presidente de Damas Dorcas a los 18 años. Eran más jóvenes allá en la central. Muy buena cristiana, ella era del campo, pero una mujer muy virtuosa. Ella me apoyó, yo tenía ya los 4 hijitos, yo tenía ya 35 años, Amén. estaban pequeños. La mayor tenía como 13, la segunda 12. Fui a buscar casa para llevar a mi familia y no encontré casa. Y la casita que había allá en el lote que sí era propiedad era muy rústico. Y yo me puse a pensar, traer aquí a mi esposa y mis niños. Era piso en tierra, las paredes eran de esterilla, se entraban los gatos, los perros. Muy básico. Y yo dije, tráeme para aquí, haber renunciado a mi empresa y venirme para acá con mi familia, meterla acá. Le confieso, Rosendo, que yo el sábado por la noche me pegué una llorada muy horrible. Al otro día, y había un problema grave ahí en la congregación, al otro día yo prediqué en la dominical, llegaron siempre bastantes hermanitos, yo les dije que iba a construir la casa, y el Señor es tan bueno que yo recibí mucho consuelo de los hermanos. Cuando llegó a ese lugar, ¿no? Sí, cuando yo prediqué la dominical me dijeron, hermano, véngase que lo vamos a apoyar, se necesita material para construir la casa nosotros, véngase que lo apoyamos. Pues caí en gracia y me fui para mi casa, fueron como 7 horas de camino, Chilingao y un bus. Señor bendito. Estado distante. Pero yo llegué pues asustado y contento. Le estoy diciendo la verdad de lo que pasó en mi vida. Claro que sí. Pues muy abreviadamente, porque hay detalles que de pronto aquí uno no se acuerda. Pero ese, en resumidas cuentas, es como lo que pasó en mi vida y cómo yo empecé a sentir de Dios el llamado al ministerio y cómo llegué al ministerio. No fue, yo llegué ya muy maduro. Yo tenía ya 17 años y medio de estar en la iglesia, 35 años de edad. Por eso que yo tenía mi empresa y nunca quise decidirme tempranamente, sino cuando ya percibí el llamado de Dios. Pastor, permítame hacer un paréntesis, porque es muy importante lo que usted acaba de decir. O sea, de pronto a este tiempo, por ejemplo, si hablamos de la iglesia en Ecuador, a estas alturas, a este tiempo donde la iglesia ya tiene 1059 pastores, ha crecido mucho, hay grupos de hermanos, de pronto para entregar una nueva obra ya con 20, con 10, con 30, cualquier joven que está en nuestra iglesia sirviendo dice, te necesitamos para que le sirvas al Señor como pastor, como que cualquiera diría, listo, me voy. Pero observo acá que debe haber en el candidato ese sentir que tuvo usted. Es decir, pues la propuesta está muy buena, pero yo no siento ese llamado, o sea, como que siento que aquí ustedes me están enviando, me están proponiendo, pero yo no siento, voy a esperar un ratito. ¿Qué le podemos decir a los jóvenes en nuestra iglesia que de pronto están en ese pensamiento, algunos tal vez queriendo salir porque se volvió interesante el ministerio y otros tal vez esperando ese llamado, mi pastor, encamínenos ahí, encáucenos ahí, porque seguro este va a ser un mensaje muy importante para nuestros jóvenes en las cosas. Yo, basado en mi experiencia, siempre lo he enseñado a los pastores allá en Colombia, de la importancia que tiene, pues, primeramente, el prepararnos. Yo me preparé en la iglesia
traté de ser muy Sirviendo. sirviendo, En el campo, como viviendo dice. experiencias en la iglesia. La vocación por el servicio. Sin pensar que Dios me iba a llamar. Eso lo hace el Espíritu Santo en uno. Yo le cuento, Rosendo, para yo pararme frente a un micrófono, a mí me daba el terror más horrible, porque Cierto. yo era un muchacho campesino. Yo no estaba acostumbrado a eso. Y yo era un muchacho súper tímido, pero lo que era tímido, me daba miedo hablar. En la iglesia, Dios a uno lo va preparando. Amén. Entonces, esa preparación de estar en el coro, de empezar a predicar. Mi primer sermón, si yo prediqué 5 minutos, fue mucho. ¿Así? Sí recuerdo que yo prediqué sobre Abacú cuando escribe que aunque falte el ganado y las ovejas, ese fue el texto. Pero yo terminé temblando el susto porque era un culto de preparación de jóvenes. Ah, y en poco tiempo. Ese fue mi primer sermón. Pero Dios sí lo va metiendo. Eso de la experiencia de escuela dominical lo cuento porque fue Dios que me metió por ahí. Amén. Me metió por ahí. Y me gustaba y lo que hacía Dios me lo aprobaba. Y yo hice cosas allá lindas. Amén. Una semana de la Biblia yo hice unas cosas que nadie se le ha ocurrido. Sí. Me lo puso Dios en mi corazón, lo hice y fue espectacular. Estaban entonces un compostor de la Biblia que llamaba Aldemar Pardo. Y yo hablé sobre los elementos de la Biblia, que la Biblia es como oro, como martillo, como espada, y hice eso ilustrado y eso impactó bastante. Bueno, a mi pastor lo impactó, pero no digo yo, sino la obra de Dios. Amén. Entonces, yo les digo a los jóvenes, prepárense. Yo hoy en día les digo hasta a los muchachos, prepárense ustedes si están en el colegio, en la universidad, hasta aprendan idiomas. Hoy en día el mundo necesita jóvenes que hablen otros idiomas. Se hace necesario aprender Sí, otro idioma. sí, aprender idiomas. Yo no tuve la oportunidad de aprender idiomas, pero los muchachos hoy en día sí tienen la oportunidad. Hay mucha facilidad de estudiar. Prepárense y esperen si Dios los va a llamar, Él en el momento oportuno los va a llamar. Porque usted lo dijo, hoy en día hay jóvenes que quieren salir al ministerio, y aún está viejos, porque el ministerio es uno de los oficios más lucrativos que hay hoy en día. Allá en Colombia, cuando sale un obrero, no podemos sacarlo si no se le compromete que va a recibir el salario mínimo más la seguridad social. Perfecto, como asegurado sale ya. Cuando yo salía, uno no le daban eso, Así es. lo que entraba al alfolí. Hoy en día ya se le garantiza el que sale. Hoy hay muchos medios de uno prepararse, Claro que sí. está el Instituto Bíblico, entonces no hay instituto. Hay talleres, hay Así es. confraternidades, hay convivencia, hay muchas maneras del joven prepararse. Entonces prepárese y si Dios lo va a llamar, espere el momento que yo lo va a llamar. Pero no se afane, ni le sobe saco al pastor, mándame para el ministerio, no. Deje que eso Dios en cualquier momento lo va a señalar y va a indicar a su pastor que usted está apto por Dios para un ministerio. Siguiendo más adelante, Rosendo, entonces yo en la iglesia local trabajé mucho con escuela dominical y cuando salí al ministerio, yo era un joven, pues a mi edad o ya un hombre maduro, pero muy activo. Amén. Y yo en la iglesia oraba, ayunaba, salía a evangelizar, hacía los cultos en el campo, pero ahí me quedaba mucho tiempo. Y yo empecé a sentirme como un león encerrado. ¿Qué más hago con este tiempo? No, yo hasta le dije a mi esposa, voy a conseguirme una herramienta, un taladro, un soldadorcito, y pongo un aviso aquí, se reparan puertas o soldadura. Con este tiempo que me sobra. Entonces me fui donde un pastor vecino y le conté, le dije, yo me siento como muy encerrado, porque yo soy una persona muy activa. Y entonces me contó un cuento de un presidente de Estados Unidos, que fue Abraham Lincoln, que en una guerra llegó con los soldados a una isla, en las barcas, y llegó pues a la orilla de la isla, a desembarcar, y los soldados le dijeron, mi capitán, ¿dónde escondemos las barcas? Y él dijo, no las escondan, destrúyanlas. Mi capitán, pero si salimos huyendo del enemigo,
¿En qué huimos? Dijo, no vinimos a huir, venimos a vencer o a morir. Destruyan las barcas. Uy, Entonces ese anciano me enseñó de que uno cuando se compromete con Dios no debe dejar nada que lo ate con el mundo del pasado. ese es un gran mensaje. Como hizo Eliseo, que Elías le dijo, queme los rastrillos, las herramientas del arado. Entonces yo aprendí a no dejar nada que me atara. Aún después yo llegué a cerca de Armenia y hasta le dije al supervisor, porque no me dejan trabajar 3 días. Entonces, cuando tenía 8 meses de estar en el ministerio, en ese pueblo que llamaba Risaralda, fui a una reunión pastoral. En esa reunión en ese tiempo llamaban directivas, ahora llaman comités, daban sus informes. Claro que Los sí. jóvenes, las damas, porque allá se hacen asambleas distritales. Así es. Distritales. Entonces, en las asambleas distritales dan informe el comité de jóvenes, de damas, de evangelismo, de misiones, de educación, de la directora de escuela dominical, que era la única que había en ese entonces. No habían de otras áreas. Dio un informe. Y como yo tenía eso metido allá, dentro de mí, me pareció bonito, porque la hermana habló de unas confraternias. Entonces, terminada la intervención de ella, le fui y le dije, hermana Luzmila, se llama, ¿cuándo va a ir a la congregación que yo administro? Yo tengo ahí un grupito de niños. Me dijo, hermano, hablamos. Y de pronto yo lo visito. Bueno, estando en esa reunión, como ese mismo día o el día siguiente, me llamó el supervisor. Me dijo, hermano Ángel, mire, ¿usted no le gustaría trabajar con los niños en el distrito? Él sabía que yo había trabajado mucho en Armenia. Le dije, hermano Ismael, pero es que yo soy muy nuevo en el ministerio, tengo apenas 8 meses. Y yo entiendo que una persona para darle un cargo tiene que tener 2 años. Dijo, no, es que yo lo conozco a usted, que usted ha trabajado con los niños, lo hace bien. Aleluya, mi pastor. Mire, permítame hacer un paréntesis, pastor, porque justamente esa introducción que usted hace allí nos da paso a la siguiente pregunta, porque quisiéramos hablar aquí acerca del ministerio pastoral. Nos hemos dado cuenta que Dios en su gracia, en su misericordia, cuando nos llama pues a servirle, Él va abriendo puertas, y hay siempre ese sentir, ese anhelo de poder servir mejor. Y es que, como usted decía algo, Dios ya como que lo va preparando y le ha dado una base. Sí, ¿cierto? Entonces uno llega y como que no te puedes quedar ahí, sino que algo más tienes que seguir haciendo. Porque tenemos nosotros aquí en el Ecuador 1059 pastores. Dentro de ellos hay una muy buena cantidad de pastores que recién recibieron licencia local, por ejemplo. Y lo que usted vio, lo vi yo cuando llegué al ministerio en las primeras reuniones, estos informes, y uno se queda así diciendo, qué bendición estos líderes, cómo tienen ya un trabajo distrital, ¿verdad? Y de pronto cuando uno se da cuenta es que ya también está ahí, sirviéndole al Señor. Así que la pregunta acá de orientación, si cabe el término, para nuestros pastores y para los creyentes locales también, sería, ¿cómo fue aquí su liderazgo dentro del ministerio pastoral ya, a servir en el campo distrital? Bueno, les estaba diciendo de que la hermana dijo, esta mañana que usted habló conmigo, yo sentí de Dios que usted iba a ser mi asistente. Entonces me citó a la iglesia donde ellos administraban, que era un pueblo por allá del Quindío, llama Quimbaya. Me dijo, vaya preparado para 3 días de trabajo, para darme una inducción. Nos sentamos en una mesa a trabajar, pero muchas cosas de las que ella me iba a enseñar, yo ya las sabía. Amén. Sí. Ya el Señor me las había enseñado. Me dijo, no, hermano, usted sabe muchas cosas. Y dije, no, yo aprendí eso en la iglesia, porque yo no fui pues a una universidad a aprender pedagogía. Claro. No, eso lo aprendí en la iglesia. Entonces me asignó una zona del distrito, me dijo, usted descargue de esta zona, es como la más avanzada. Yo me dedico a otra zona. Y yo empecé a trabajar en esa zona, a hacer escuelas bíblicas, a hacer confraternidades. Y el Señor empezó a bendecirme. Es decir, el comentario que había en los pastores era que yo tenía mucha gracia para trabajar con los muchachos. A los días la hermana me llama y me dice, hermano, ¿por qué no hacemos una cosa?
que usted sea el director distrital y yo sea su auxiliar. Sí. ¿Cómo le ocurre? Se invierten los papeles. Digo, es que yo veo que usted puede llegar a ser promotor nacional de escuela dominical. Ella vio en mí su talento. Ese potencial. Yo le digo, no, hermana, no charle así. Está Yo muy sigo arriba. ciertos años. A los días me llaman los directivos, me dicen, hermano Gelmiro, lo vamos a nombrar a usted director. Y la hermana se corrió a ser mi auxiliar. Pues yo soy un hombre muy humilde, yo eso pues no me hizo daño y yo pues lo acepté con mucha humildad. Y con la hermana trabajamos, hicimos un equipo bonito y en el distrito hicimos cosas muy lindas. Hicimos campamentos, confraternidades, escuelas bíblicas. Yo iba a los encuentros nacionales del área de escuela dominical, llevaba cosas nuevas. Y empezó Dios como a mostrarme a mí un liderazgo en esto de la educación. Yo trabajé en el distrito, póngale 3, 4 vigencias, de 6 a 8 años. En el área de De educación. escuela dominical. Y Dios me permitió hacer cosas muy bonitas. Anualmente hacía un campamento de maestros muy bonito, con una temática especial. Enseñaba serigrafía, enseñaba a hacer letras, corrugados, es decir, técnicas escolares Claro, eran muy útiles para usarlas para en la motricidad enseñanza. fina, todo eso. Mucha pedagogía y mucha parte espiritual. Hacíamos un campamento anual, eso no lo perdían los maestros, eso iban allá porque les gustaba mucho ir a aprender. Entonces enseñaba herramientas para trabajar entonces que no habían computadores, máquinas de escribir sencillitas, y lo hacíamos mucha manualidad. Estando en ese liderazgo distrital, ya me nombran nacionalmente promotor de escuela dominical, el consistorio, como a las 3 o 4 vigencias, me nombra el consistorio director. Yo le recibí a un hermano que llama Saúl Manzano, que ahora es pastor en Estados Unidos, que él le había recibido al hermano Marcos Pavón, que fue el primer promotor que hubo en Colombia. El primer promotor fue Marcos Pavón, después el hermano Pozo, y el tercero fui yo. Bueno, Marco Misionero ahora en España, ¿no? Recuerdo que había un coro que le aprendí el que decía, ¿cuántas veces Noé predicó que un diluvio al mundo vendría? Pero la gente no le creyó, se burlaba y se reía. Era un coro de niños. Entonces, yo duré ahí de promotor como 3 vigencias y me recorrí todo Colombia haciendo eventos. Y dióme la oportunidad de hacer los primeros 3 congresos nacionales. Hice el primero en la ciudad de Pereira, fue un éxito total. Segundo en la ciudad de Bucaramanga, tercero en Bogotá. En escenarios pues, muy particulares, auditorios de universidades. A Bogotá lo llevamos al centro de convenciones, lo mejor que había en el país entonces. Y los maestros me seguían pues en los eventos. Yo convocaba un evento y eso. Ahí estaban. Ahí estaban. Yo tuve en Bogotá 2.200 maestros en un escenario. Invitaba amigos del consistorio, pedagogos como Cristancho, que todos lo conocen. Sí, sí, Que sí. ha estado por acá. Hice los congresos y ya los que me continuaron pues con los congresos después de que yo, porque renuncié a seguir en la escuela dominical para dedicarme a ser presbítero. Ese es otro aspecto interesante que queremos ir hacia allá, mi Sí. pastor. Entonces, para dejarle ahí como en puntos suspensivos, Sí, señor. hice los primeros 3 congresos que fueron un éxito total. Pedagógicamente hablando, muy formativos. Le dio un realce a la escuela dominical. Y eso también me dio a mí como mucha prestancia en el país, porque ya todo el mundo hablaba de los congresos. Claro, por Con el supuesto. consistorio, hablaba de los congresos que se hacían con un formato muy particular, muy bonito, con buenas ayudas didácticas, en pantallas grandes y usando ya la tecnología que había entonces, ¿no? Claro Ya que sí. el videodín, por ejemplo, que Ajá. en el tiempo empezaban a ver los videodín y nosotros utilizamos videodín en los Era congresos. prácticamente un lujo ya dar una conferencia con todos esos equipos. Entonces, pues lo que yo quiero compartir en esta entrevista es lo que usted decía ahorita. Dios lo va a uno sin querer uno o sin saber, lo va como metiendo, lo va metiendo dentro de lo que Él quiere que uno sea, elevándose al liderazgo
Y por eso yo digo con mucha humildad, lo que somos, lo que tenemos, lo que poseemos, se lo debemos a Dios. Perfecto, mi pastor. Gracias a Dios. Hacer un paréntesis allí para afirmar y confirmar que definitivamente es Dios el que nos marca la ruta, el camino y que esperemos, ¿cierto? Que esperemos porque de pronto sí hay ese sentir en el pastor de querer servir en otras áreas y veo que lo más bonito es esperar en Dios, siempre trabajando en el lugar y en el sitio donde Él lo tiene allí, porque creo que ahí se cumple la palabra. Si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y hay una palabra clave ahí, que lo escribió el salmista. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra. Amén. El que ande en el camino de la integridad, este me servirá. Yo diría, aparte de todas las experiencias pedagógicas, la fidelidad a Dios. Tener una vida íntima con Dios, sí, una relación muy íntima con Él, andando en santidad, en el temor a Dios. Yo siempre creo que un buen liderazgo empieza por saber estar uno subordinado a la autoridad Amén. y la disciplina. Perfecto. Y cuando hablo subordinado, pues primeramente a Dios, que es la suprema autoridad. Rendirle cuentas a Él, andar en integridad, santidad, devoción, apasionado por Él. Las autoridades que están cargadas de administrarlo a uno. Y la disciplina. Saber uno ser cumplido en todo. Amén. Y muy leal, manejo de dineros, manejo del tiempo, la relación con los demás. No envanecerse, porque hoy encuentra uno muchos líderes que Dios empieza a darle ciertos atributos y dones y se envanece. Se cree en la última Coca-Cola del desierto. Amén, mi pastor. Muchas gracias por esta ilustración muy interesante. Estamos en este diálogo con nuestro pastor Ángel Miro Camacho. Es una bendición tenerlo aquí con todos estos consejos. Este es el capítulo donde estamos hablando acerca del liderazgo y vaya qué experiencias tan bonitas, una manera de llevar un diálogo muy fluido y muy ilustrativo, por cierto, que a nosotros que estamos acá, obviamente que nos está edificando. Mi pastor, dentro de este campo de liderazgo administrativo, siendo usted un líder primero distrital, luego nacional, con una bendición muy grande, el respaldo de Dios en los eventos que hacía con los maestros, ¿cómo da ese paso para llegar a ser un directivo distrital, ¿no?, en la iglesia IPU? Bueno, después de que yo hago los congresos y hago como 3 vigencias de escuela dominical, alguien me dice, ¿por qué no hace la carrera de directivo? Renuncie a un pastor amigo. Renuncia a escuela dominical, ya ha trabajado mucho, y láncese a ser directivo. Y a hacer la carrera pues completa. Claro. Entonces, yo renuncio a ser director de escuela dominical. Y había ese tiempo ya para poder participar de candidato a presbítero. Sí. ¿Cómo era ese proceso? Entonces ya viene, yo renuncio como un final de año, y el siguiente año eran las elecciones de directivos. Entonces, me presento para ser directivo. Amén. Y fui elegido. El trabajo de escuela dominical en el distrito me dio un estatus ante el pastorado. Correcto. Y me eligieron presbítero. En ese tiempo no era ni A ni B, sino presbítero. Y durante mi estadía en una vigencia, pues yo aprendo mucho de administración. Me tocó enfrentar lo que fue el terremoto del eje cafetero. Así. Sí, eso fue en el año 99. Y allá, en esa experiencia del terremoto, yo me hice una revista que llamaba El Eje para hacer difusión del terremoto. Llevé recortes de periódicos a una asamblea, llevé un video, pues ya uno estaba metido en esto de los medios. Claro, claro. Y yo me alié con Mariané Álvarez, la que está ahorita en Curazao, que era hija del finado Héctor Álvarez. Y otros chicos ahí del distrito hicimos una revista llamada El Eje para
difundir lo que fue el terremoto y buscar recursos. Ah, correcto. Bueno, fue una experiencia bonita también, de esas cosas que uno hace muy innatas y que Dios le muestra que haga y eso. Bueno. Pero eso también a uno lo marca bastante y le va dando como prestancia dentro del pastorado. De que Dios lo ha dotado a uno de algunas ideas que son muy particulares. Estando de presbítero hice una vigencia, después me lanzo, y entonces el hermano Álvaro, que era el segundo vicepresidente del consistorio, él siempre decía que él iba a dejar de ser director de educación cristiana, porque en ese tiempo el que era vicepresidente era el director de educación. Manejaba esa área siempre. Administraba esa área. Estaba asignada a esa persona. Y él alguna vez dijo, yo voy a dejar de ser director de educación cristiana, porque le quedaban muy duros los cargos, ser miembro del consistorio y director de educación. Como yo venía haciendo carrera con él, ahí ya en la escuela dominical, todo el mundo me miró a mí. Me dijeron, hermanos míos, si el hermano Álvaro renuncia a ser director de educación, ¿usted se postularía? Le cuento aquí con toda verdad que me dio mucho miedo. Sí. Yo no estaba preparado para eso. Y yo sabía pues la envergadura, la magnitud del cargo. Ya habían 4 áreas. Era la escuela dominical, la parte teológica, la parte musical y la parte secular. Manejaba una cantidad de cosas. Me dio mucho miedo. En esa elección de consistorio, el hermano Álvaro al fin no renunció a ser el director de educación, pero a los 3 años se abrieron 2 nuevos puestos en el consistorio. Director de escuela dominical, director de educación cristiana y director de obra social. 2 nuevos miembros del consistorio. Y yo ya estaba como más preparado. Obvio que en esa época fue que falleció mi esposa. Yo estaba en un momento muy difícil. Sin embargo, yo me postulé y de una sola vuelta me eligieron. Para ser integrante del consistorio. Y ser director de educación cristiana. ¿Y llegó a ser supervisor? No. Mire usted. No llegué. Desde presbítero, ahí vino la opción de lanzarse al consistorio y allí le eligieron. En la segunda, cuando yo terminé de ser presbítero, hubo otra elección de directivo, yo me postulé, pero por estar viudo yo no me presenté para supervisor. Ya. Entonces sí me presenté para presbítero y me eligieron. Correcto. Eso fue como en noviembre del año 2001. En el año 2002 fue la elección del consistorio y me eligieron director de educación cristiana. Entré a ser miembro del consistorio. Yo hice una vigencia de educación cristiana bajo unas circunstancias muy complejas, ¿no? La pérdida de mi esposa. Sí, claro. Las hijas mías se quedaron fracturadas, me tocó levantarlas, vivir la soledad. Pero hice cosas interesantes en la educación. Por ejemplo, la trasladé de Bucaramanga a Medellín, donde está ahorita la sede de la fundación. La sede. Hice cosas interesantes. Terminé la vigencia, pues dije, voy a dedicarme a mi esposa, a la congregación que administraba con la congregación de Medellín. Pero me llamaron de Corpente Unida que querían que yo les ayudara en Corpente Unida como segundo vicepresidente de la corporación. Sí. Y yo acepté. Sí me pregunté por qué a mí. Claro. Si había gente más preparada que persona y yo acababa de salir de educación. Pero los miembros entonces de la directiva consideraron que yo podía ayudarles. Y acepté. Y entré a Corpente Unida, que es la corporación de pastores allá. Amén. De segundo vicepresidente, no elegido por la asamblea, sino nombrado por la directiva. Claro que sí. Para hacer un reemplazo. Yo hice esa vigencia de segundo vicepresidente, después vino una asamblea, me presenté, ya me eligió el pastorado. Amén. Como primer vicepresidente. Y abreviando llegué a ser presidente de la corporación. 2 vigencias. Y me tocó recibirla en un momento muy crítico, que estaba a punto de colapsar por malos manejos. Otro momento difícil. Sí,
se hizo una asamblea extraordinaria, se hizo una reforma, me tocó estar ahí liderando la reforma, y logramos, gracias a Dios, levantar la fundación. Eso el pastorado allá en Colombia me lo reconoce, pues yo digo muy modestamente que la gloria para el Señor. Amén. Y que fue un trabajo en equipo, pero la gente sí dice, no, hermano, mire, usted levantó la corporación. Usted la levantó, la direccionó, y yo duré 2 vigencias de presidente de la corporación. Y logramos levantar la corporación a tal punto que hoy en día es una corporación muy robusta. Perfecto, con más de 5.000 pastores, ¿no? Más de 5.000 Perfecto, mi pastor. Excelente. Estando dentro de este aspecto ya administrativo en el consistorio, ¿cómo fue su regreso otra vez al consistorio? ¿Cuántos años tiene ya trabajando en el consistorio? Bueno, yo, esa primera vigencia, como contaba, yo salí del consistorio, entré a Corpenta Unida, pasé por Corpenta Unida, tuve 9 años en Corpenta Unida, segundo vicepresidente, primer vicepresidente, director, presidente de la corporación, y estando ahí, vuelvo y me postulo para el consistorio. Amén. Y me postulé para ser tesorero. Me eligieron. Pues el haber levantado la corporación y todo claro me sirvió como de trampolín, digo yo. ¿No? Sí, entonces me presenté para el consistorio y me eligieron de tesorero. Duré 2 vigencias, 6 años. Allá en Colombia, eso ya cambió, pero en ese tiempo, por norma, el tesorero podía hacer 2 vigencias y no más. No más. Entonces yo salí de tesorero, y de las cosas que yo tengo, no sé si serán buenas o malas, es que yo cuando me postulo para el consistorio, no me postulo sino para lo que yo creo que soy útil. Yo solo me postulo para lo que yo me crea competente. Y me asignaron una iglesia en Bogotá, una iglesia grande, Boyacá Real, una iglesia más significativa de Bogotá. Y estando ahí me nombra el consistorio director de DECON. Ese es un capítulo súper interesante. Eso, Departamento de Comunicaciones. Y yo me pregunto, ¿por qué a mí? ¿Por qué me eligen a mí director de DECON, habiendo tanta gente joven, profesionales en medios y todo? Claro que sí. Cosas que Dios... Solamente él en su Sí, soberanía uno puede todavía hacer. me pregunto, ¿por qué a mí? Y yo hasta le dije, ¿por qué me nombraron a mí? No, me mandó al partido que fuera usted. Era el presidente. Y funcionó como director de DECON. Hicimos cosas interesantes ahí, con un equipo que teníamos, muy competente. Y estando ahí de director, viene elección de consistorio, me postulo para llevar los cargos y me eligen en educación financiera, que es el cargo que tengo hoy en día. Perfecto. Es decir, ahí termina mi capítulo de Excelente, mi pastor. elecciones, de nombramientos. Volviendo al consistorio, al cargo que yo tuve hace 22 años de ser director de educación financiera, en una época muy diferente, donde la fundación ha crecido mucho. Ya no son 4 áreas, sino que son 7 áreas, 7 áreas educativas. que usted ahora administra. Son escuela dominical, la parte teológica que tiene con institutos, la parte musical, la parte de recursos, que tiene otro nombre ahora, se encarga de proyectos, la parte de artística, de recursos tecnológicos, y la parte de las FON. Las FON entró a ser parte de educación, porque educa al pastor y a la esposa. Okay. Nosotros tenemos en las FON, tenemos más de 10.000 alumnos. En el año hacemos 2 FON, una el primer semestre y otra el segundo. Y son más de 10.000 alumnos que tenemos cada ¿Estudios que duran qué tiempo? Las FON nosotros trabajamos en tres líneas. En la parte doctrinal, la parte administrativa y la parte formativa. Entonces, en esas 3 líneas trabajamos y entonces la damos en una intensidad horaria de día y medio en el primer semestre y día y medio en el segundo semestre. O sea que son como
ahora estamos encargados de temas como doctrinales. Consistorio destina una partida muy grande para la formación del pastor, porque cree interesante que la formación del pastor hay que invertirle. Perfecto. Perfecto, mi pastor. Estamos llegando a la parte final de esta entrevista, pero permítanos, por favor, con la experiencia que Dios le ha dado, siendo usted director de CON, esta parte que amamos mucho acá en el tema de las comunicaciones, como le había comentado prácticamente desde mi juventud, sirviéndole al Señor en el tema de las comunicaciones. Un mensaje para los comunicadores. Acá en Ecuador también amamos mucho el tema de las comunicaciones. Creo que dentro de este concepto de evangelizar, de predicar a través de los medios, coméntenos una experiencia que haya tenido usted en cuanto a escuchar la palabra de Dios a través de los medios y predicarla, mi pastor Ángel Mir. Volviendo atrás a mis orígenes, yo les decía que a mí evangelizó la radio. Amén. Yo compartía cuarto con un tío mío que era de la Alianza, y como les decía, en la madrugada y en la noche era la radio, entonces. Escuchaban el programa radial cristiano. Cristiano, y eso a mí me golpeaba, porque la palabra de Dios de todas maneras es viva y eficaz, y me golpeaba y me llevó a reflexionar y a tomar el camino pues más correcto de entregarme bien al Señor. Obvio que desde mi infancia vinieron cosas interesantes que también contaba. Bueno. Y yo amo mucho los medios. Veo ahora una importancia tremenda en los medios, porque la radio, por ejemplo, llega a todos los rincones. Así es. Sí. La radio es un medio importante. Nosotros tenemos Radio Pú en Colombia y eso lo escuchan en todo el mundo. Y es uno de los medios que Dios ha utilizado también para divulgar su evangelio. Lo que ustedes hacen ahora a través de estas redes sociales también, que son tan eficaces, tan eficientes, porque hoy en día estamos en un mundo tecnológico. Así es. Yo cuando llegué a Cali de pastor, yo fui pastor en Cali. Eso ya fue en el año 2005, algo así. Recuerdo que había un choque, yo lo llamo generacional. Los pastores antiguos, ellos no manejaban medios. Claro. Y yo recuerdo un pastor en Pereira que decía que él no estaba de acuerdo con las imágenes, que porque la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces le decía que era simplemente oyéndola. Tenía su argumento. Pero yo he encontrado en la Biblia que si hay alguien bien visual fue Dios. Dios a los profetas los puso a ver visiones. A Ezequiel le mostró muchas visiones, a Daniel le mostró muchas visiones. El primer videoín que usó Dios lo usó en el rey Belsasar. Vené, métele en la pared. Si hay alguien visual, Dios al profeta lo llevó allá a donde el alfarero, a que mirara cómo hacía. Alguien visual, Dios. Entonces yo creo que los medios hoy tienen una importancia tremenda en la divulgación del evangelio. Porque mire, Rosendo, cuando vino la pandemia, yo me eché unos mensajes. Y si no hubiera habido internet en la pandemia, hubiéramos quedado mudos. Sí, señor. ¿Cómo hubiéramos podido compartir la palabra con los creyentes? Pero nos ayudó Zoom. Así es. No sé aquí en Ecuador si usan Sí, la lo usamos. Fue la plataforma muy famosa, que se volvió muy famosa. Sí. Definitivamente. Sí, porque todos usábamos. Si no hubiera habido eso, ¿cómo habíamos podido alimentar la iglesia? Yo me eché un sermón en ese tiempo basado en ese texto que dice que Dios va a mandar hambre y sed de palabra a la tierra. Y dice que los jóvenes andarán errantes de mar a mar buscando quien enseñe palabra y no la encontrarán. Y desfallecerán. Entonces yo decía que va a venir el día en que no va a haber internet y la iglesia va a ser levantada y no habrá quien predique la palabra. Entonces yo les decía entonces a los hermanos, aprovechemos estos medios que Dios nos ha regalado para poder expandir su mensaje. Y el Zoom llegó y se quedó. Así es. Hasta el día de hoy lo usamos. Lo usamos y han surgido otras herramientas. Todo esto, yo uso una frase que escribió
el sabio Einstein, y él dijo, Dios está detrás de toda puerta que la ciencia abre. Y es una de sus frases famosas. Dios está detrás de toda puerta que la ciencia abre. Todo esto de las telecomunicaciones, de las plataformas virtuales, que el hombre ha descubierto, eso Dios lo tenía previsto para estas épocas. Seguro. Y pensemos aquí en el Ecuador, ustedes que tienen ya, veo que los informes, pues cosas tan lindas que Dios ha permitido, las comunicaciones, cómo son tan expeditas, tan eficaces para la transmisión del Evangelio y para formación de toda esta juventud que están formando ustedes aquí en el Ecuador y en Colombia. Nosotros allá tenemos tantos eventos. Cuando hicimos la convención de los 80, que fue en Cali, en Barranquilla, en otras ciudades, cuando yo estaba dirigiendo lo de Cali, nos dijeron, somos el segundo evento en el mundo. Sí, ¿no? Detrás de un campeonato de fútbol americano que había en Estados Unidos. El segundo evento en el mundo de audiencia. Porque ustedes saben que esta herramienta le van a decir a ustedes qué audiencia tiene. Así es. Y le va marcando. Así es. La estadística. Ahí en Cali, en la convención que hicimos ahorita, hace un mes larguito, en la ciudad de Cali fuimos el tercer evento multitudinario en la ciudad de Cali. El primero fue ese evento de ecología que hicieron allá, mundial. Segundo, la feria de Cali, que tiene mucha audiencia. Y el tercero fuimos nosotros. Qué bendición. Usted mire a toda la gente que estamos llegando con los medios. Entonces yo sí digo, ustedes están viviendo aquí una época muy bonita y Dios les ha provisto estas herramientas. Yo los animo, sigan trabajando. Y lo que estaba diciendo de Cali, cuando yo llego a Cali había una lucha generacional porque los ancianos se sintieron celosos de los jóvenes, porque ya los jóvenes usaban videoín, Claro. usaban pantalla y ellos no. La computadora. Entonces me llamaron a mí a que le diera como una charla. Entonces yo hablé que era cuestión de las épocas. Claro. Empezar de las eras de la iglesia, de las épocas del Renacimiento, de la era de la industrialización, de la manufactura, y decirle a los ancianos que era cuestión de las épocas. Claro que sí. Que ellos no se sintieran mal porque los jóvenes tenían computador o tenían videodín. Eso era la época que había que acostumbrarnos porque los muchachos que están en la universidad ya vienen empujando. Exacto. Pastor, tengamos un videodín, tengamos Así una pantalla, tengamos un computador, etcétera. Es cuestión de las épocas y eso se ha venido masificando de tal manera que hoy en día, pues, ¿qué no hacemos con estos medios? Sí, señor. Estamos en esta entrevista muy interesante con nuestro distinguido pastor Ángel Miro Camacho, que está delegado de nuestra amada iglesia en Colombia, a estar acá en una asamblea interesante que tenemos, la Iglesia Apostólica El Nombre de Jesús. Este es el tercer día, primer día de ayuno, 2 días de asamblea. Mañana será un día de elecciones. Él ha sacado este tiempo para dialogar con nosotros. Estamos enriqueciéndonos con sus consejos, con su experiencia que tiene y continuamos en esta ocasión. Queremos consultarle a nuestro pastor Ángel Miro. Nos dice que viene luego de un buen tiempo, 10, 11 años aproximadamente, que no había venido al Ecuador. Pastor, ¿cómo encuentra la Iglesia Apostólica acá en Ecuador? Hace poco ustedes celebraron los 65 años de haber enviado el primer misionero al mundo. Creo que son más de 40, 45 misioneros que tienen ahora, pero resulta que Ecuador es la primera iglesia a la que el Señor les permitió a Colombia enviar su primer misionero al mundo, que fue Ecuador. Ecuador estuvo en esta celebración en Colombia, usted seguramente estuvo en esta bonita convención, pero ahora está acá en Ecuador. De pronto que haya ido una representación importante, pero ya llegar al Ecuador, mirar al pastorado acá, ¿cómo ve la obra acá en Ecuador? Bueno, hermano Rosendo, yo empezaría diciendo que al Ecuador yo he venido varias veces. Yo le decía a alguien ahí muy jocosamente que he sembrado también la semilla acá. Amén. Yo vine la primera vez
hace 30 años. Amén. Vine con un equipo interdisciplinario de escuela dominical. Recuerdo que vino el hermano Cristancho, que es un gran pedagogo en Colombia Sí. de la iglesia. La hermana Elba de Quintero, psicóloga. La hermana María Ramos, como que ahora está en Estados Unidos. Y vino la hermana Magali Forero, que era hermana del hermano Álvaro. Y esta semana hablando con el hermano Ismael y la esposa, la hermana, me decía que ella era una jovencita de 19 años cuando yo vine a ese taller nacional de maestros de escuela dominical. Ah, sí. Después vine cuando el hermano Valiente estaba ya en víspera, dice, para España. Sí. Samuel. Pastor Samuel. Él era aquí como el director Así de es. educación o de escuela dominicana. Entonces, Sí. yo hasta lo invité a un congreso de escuela dominicana a Barranquilla. Y fue cuando vino el accidente de mi familia y yo no pude asistir. Creo que fue. Después vine a Cuenca, una ciudad muy bonita, Sí, Cuenca es una ciudad a muy bonita. una convención que hubo allá. Y la última vez, hace 14 años, vine a una convención a Guayaquil. Vine con el hermano Bernardo Serna, Amén. que era supervisor en el 9. Y trajo su esposa, la trae mi esposa. Entonces sí he venido aquí. ¿Y cómo veo yo la iglesia del Ecuador? Siempre la he mirado, y no sé cómo decirlo, pero la iglesia en Colombia, que es una iglesia muy grande, en algunas zonas se ha dejado permear mucho como de la modernidad. Hay zonas que todavía la gente es muy puritana, muy ceñida a la devoción, a la santidad, al recato. Hay otras que son muy libertinas, porque el libertinaje, yo que tengo una cosmovisión de mi iglesia en Colombia, Amén. la miro así, que creo que esa vez que vine a la convención, hace 14 años, yo le dije a Bernardo, la iglesia en el Ecuador es como la iglesia nuestra hace 30 años atrás. Amén. Es decir, una iglesia de un cuerpo ministerial, pues muy dedicado al trabajo, muy disciplinado, y de unos feligreses, es decir, con unas características como las que tenía la iglesia hace 30 años, 40 años atrás en Colombia, muy consagrada, muy subordinada a sus pastores, una iglesia muy espiritual, hablando ya como una frase más contextuada, Amén. una iglesia más espiritual. Entonces siempre la iglesia la he visto desde ese punto de vista, una iglesia muy espiritual, sí, muy bonita. Dios los ha bendecido mucho, pues es nuestra hija mayor. Amén. Nosotros nos sentimos orgullosos en Colombia de tener una hija tan desarrollada. Y aparte pues de eso espiritual, ustedes aquí han desarrollado un liderazgo muy integral. Es decir, uno ve que cada área que ustedes manejan van por un camino muy bueno. Uno ve la Junta Nacional, gente muy humilde. Uno viendo los informes dice, uy, aún aplicando la tecnología. El último informe que yo vi esta mañana estaban usando una herramienta ahí que en Colombia no la usamos. Las diapositivas, todo. Inteligencia artificial se usa también en algunas Ya cosas, se ¿no? mete, yo uso esa veces. Yo que soy como allá en Colombia uno de los más abanderados en esa parte, porque yo soy muy visual. Yo uso mucho los PowerPoint. Y esta ahora otras herramientas se usan los publicistas. Entonces veo que ustedes han articulado muchas cosas y tienen un liderazgo muy integral. Y una cosa, no por alabarlos a ustedes, pero la gloria del Señor, es que ustedes son unas personas muy humildes y con los colombianos uno siente que hay mucho afecto, mucha empatía de Sí, ustedes, señor. los ecuatorianos, nosotros los colombianos. Nos respetan mucho. Nos Así admiran, es. por haber sido los que trajimos aquí el mensaje. Así es. Y entonces ven un respeto de ustedes hacia nosotros que uno está le da pena a veces de tantas atenciones, de tanto cariño. Pero es la característica de la iglesia, de gente muy humilde, pero con un liderazgo realmente que uno dice aquí a unos 30, 40 años, si uno viene, usted va a tener una iglesia aquí muy ejemplar y creo que ahora son para el gobierno
como lo somos nosotros en Colombia. En Colombia hasta nos han galardonado por ser una iglesia que ha ayudado mucho al tejido social de nuestra Amén. nación. Creo que ustedes aquí también Sí, han señor. ayudado bastante y ante el gobierno se tiene una representación muy bonita. Así es. Por lo que la iglesia es y todo el mundo la respeta. Y entonces yo la miro desde ese contexto, una iglesia muy espiritual, un cuerpo de liderazgo muy abanderado, muy echados para adelante, como decimos en Colombia. Y estas elecciones que hay mañana, pues aquí lo que ha pasado en la Asamblea, a pesar de las dificultades que ustedes han sorteado, y sobre todo mucha juventud en el cuerpo ministerial. ministerio. Y eso le da... En cualquier empresa usted sabe que los recursos humanos son de gran valía. Así es. Yo enseñé una vez en Colombia de mayordomía a los directivos y hablé de recursos materiales, de recursos físicos, de recursos espirituales, de recursos financieros y me detuve a hablar de los recursos humanos. Así es. Los recursos humanos son los de más gran valía en cualquier empresa e institución. Entonces tienen aquí un cuerpo ministerial muy respetuoso, de mucho liderazgo. Todo lo que uno oye de esos informes, que Dios lo siga bendiciendo, siga ayudando bastante. Gracias, mi pastor, por sus sabias palabras. Nos motivan a seguir adelante y sobre todo los pies puestos ahí sobre la tierra, como decimos acá en Ecuador, para comprender que dependemos exclusivamente de nuestro Dios. Gracias por la asesoría que constantemente le dan a nuestra iglesia y muestra de eso es su presencia también acá con nosotros. El día de mañana, mi pastor, serán las elecciones. Se van a elegir supervisores y presbíteros en los 16 distritos de nuestro país. Por reglamento, por estatutos, cada 3 años hay que hacer estas elecciones. Ustedes vienen como delegado de IPUT para estar en la asamblea, pero también en las elecciones. ¿Cuál será la función de ustedes el día de mañana en las elecciones? Solo observadores. Observadores. Observadores porque no nos han delegado ninguna función específica de intervenir, no. Correcto. Solo hemos sido invitados, como lo hace la Junta aquí cuando hacemos allá. Así es. Que los invitamos como observadores o delegados simplemente a que sean testigos de lo que está haciendo, pero que intervenir, si de pronto nos piden algún consejo, alguna intervención, pues estaremos dispuestos, pero ser muy prudentes y bueno, exaltarlo, todo lo que están haciendo, pero ni para bien ni para mal ningún comentario. Perfecto. Es Ni importante. allá nos pide el presidente que nos diga cómo vieron la dirección, vimos de malo, bueno, no. Simplemente estuvimos aquí, vimos las elecciones, que fueron normales, la asamblea normal. Correcto. Obvio que aquí ustedes tienen un formato muy diferente al de Colombia. Allá nosotros no usamos esos informes tan largos. Sí. Allá eso lo hicimos al comienzo, pero después ya lo obviamos por muchos motivos, sino por el orden público allá que me parece el portafolio ese, me parece bonito. Está todo, las presentaciones ahí con las pantallas también excelentes. Entonces son un formato muy diferente al nuestro, pero son aquí una nación con una característica muy diferente a Colombia. Colombia es un país de muchas complicaciones. Perfecto, mi pastor. El día de mañana, entonces, con la bendición de Dios, el trabajo que se está haciendo, quedarán electas las 16 juntas distritales. Un consejo para el supervisor y para el nuevo presbítero que va a estar administrando la iglesia ahí a esa cámara, mi estimado pastor. Bueno, un consejo para los supervisores, ¿no? Sí, señor, y los presbíteros. En Colombia cada distrito tiene un supervisor y tiene 4 o 5 presbíteros. Sí, aquí solo 2. Y un vedor. Aquí solamente hay un supervisor, 2 presbíteros y 2 asistentes. Y hay un vedor y un vicevedor. Lo que aquí llaman... Contralor. Contralor. Ajá. Allá antes se llamaba fiscal. Fiscal. Pero le cambiamos por vedor. Hay un vedor y un vicevedor. Distrital. Nacional. Nacional. Y distrital también hay un vedor. Ah, mire usted. Entonces hay un supervisor por distrito. Ajá. Y 4 o 5 presbíteros, porque está el secretario, está el presbítero A, está el secretario, el de finanzas, Así es. y a veces hay 3 presbíteros.
y está el veedor y el viceveedor. Claro, el sistema acá es distinto. Sí, lo que hacen aquí es contralor. Sí. Así es. Bueno. Consejo para ellos, los que van a ser elegidos, si usted fue elegido es porque usted tiene las competencias. Obvio que la política es el arte de administrar y alguien tiene que administrar el distrito. Y si usted es ese alguien que Dios lo ha capacitado, lo ha dotado de unas capacidades técnicas, por ejemplo, ahorita los que manejan secretaría, los que manejan las finanzas tienen que saber algo de números. Así es. Entonces, ahí lo llamamos cargos muy técnicos. Si usted ha sido elegido por esas capacidades, ¡hurra! Felicitaciones. Pero si usted ha usado otros medios que no son los más indicados, pues tiene que darle cuenta a Dios. Y trabajar en equipo. Es muy importante que en una entidad como esta, llámese iglesia, llámese distrito, el trabajo sea en equipo. Que el supervisor, aunque es la máxima autoridad, y allá en Colombia le llamamos el ordenador del gasto, pero no debe de eclipsar a los demás, sino trabajar en equipo con sus coequiperos, las decisiones trascendentales tomarlas en consenso, no unilateralmente, respetarse mutuamente, cada uno tendrá sus virtudes, otros no las tienen, pero de lo que cada uno sabe, van a formar un equipo muy homogéneo y muy especial para administrar pues algo tan delicado como la iglesia, de administrar personas, que fácilmente los temperamentos, nuestra manera de ser es muy diferente, eso hay que respetarlo mucho. Manejar la parte financiera con austeridad. Esos recursos no son económicos, no son nuestros, son de la comunidad, hay que manejarlos con mucha austeridad y mucha integridad. No dejarse envanecer porque fueron nombrados, tratar que son los que más saben, ¿no? Eso es la gracia de Dios. Lo digo yo no soy el que más sé. Yo sí estoy en estos cargos por la gracia de Dios. Amén. Sí. Entonces no envanecerse, cuidar mucho el dinero, ser muy íntegros, ser muy responsables, trabajar en equipo. Y bueno, si usted se presentó para soldado, dice el hermano Álvaro Ayala, si usted presentó para soldado, debe morir por soldado. Sí, Amén. sí. Y Dios los ayude a todos los directivos nombrados y a los presbíteros a hacer un buen trabajo. Y repito, tiene una iglesia muy bonita. Yo la veo desde mi óptica, una iglesia muy bonita. Lo que aquí han hecho esta semana y tener este auditorio, ni lo tenemos en Colombia, aunque pues somos tantos. Esa parte médica, hombre, paso importante han dado usted en algo también que la comunidad necesita, atención médica. La parte recreativa nos parece también. Esas son cosas adicionales que los enriquecen y los hacen. Yo le preguntaba al hermano Ismael esta mañana que cómo los ve la comunidad aquí, el vecindario, y los ve muy bien, ¿no? Sí, señor. Porque la iglesia les ha dado como más seguridad. Así es. Y tener aquí esto, pues, para esta zona de la ciudad, una cachaquería. Perfecto, mi pastor. Por favor, déjele un mensaje a todo el pastorado. Por la gracia del Señor, ahorita son 1059 pastores que están administrando una congregación. A partir de mañana en la noche, cada pastor volverá a su congregación pensando en la nueva administración distrital, su supervisor, presbítero, a seguir avanzando, a seguir trabajando en la obra del Señor. ¿Cuál sería, mi pastor Ángel Miro, un mensaje para el pastor y para su esposa en cada lugar donde él les tiene sirviendo? Digo que en los desiertos siempre hay oasis. Por lo que yo conozco de los desiertos donde el sol es con una intensidad muy grande en el día y en la noche las heladas, y existen los oasis. Los oasis son lugares donde uno va a refrescarse y a escamparse de las tormentas. Una asamblea es un oasis. Aquí se viene y aquí espero que todos los pastores de este país valoren la asamblea. Yo veo que han venido todos muy juiciosos. De aquí espero que ustedes salgan repotenciados, con un aire diferente,
las enseñanzas que hemos oído, que le hemos compartido, apuntan a que usted sea mejor. La coinonía. ¿Sabe qué pasa en Colombia con las asambleas? Ahora hay algunas delegatarias, pero lo que más anhelan los pastores es a oír los mensajes. Amén. Y a tertuliar, a tomar café, a saludarse, a abrazarse los compañeros. Eso a uno le da como un aire diferente. Así es. Porque en la casa, pues uno con la esposa y los hijos, pero es muy diferente esa relación con los pastores. Yo aquí me he visto con algunos conocidos viejos, me he abrazado y le da una alegría verlo, como las convenciones. Lo lindo tiene las convenciones que uno se encuentra con la gente, se saluda, comparte, y eso a uno lo repotencia mucho, se va con... Amén. Entonces, esperamos, pastores, que ustedes se vayan de esta asamblea a sus lugares de trabajo repotenciados, con la palabra de Dios, con la comunión con los hermanos, con su participación, con haber venido aquí a esta ciudad de Santo Domingo de los Colorados, un aire, un clima fresco. De pronto usted trabaja en la costa, que es calor, y aquí ha estado usted un poquito fresco. Y que se lo valore, y yo diría, hermano Rosendo, lo que digo en Colombia. La familia más linda que hay en la tierra, la iglesia. Perfecto. Por encima de mi familia consanguínea o por afinidad, la familia más linda que uno tiene es la iglesia. Porque hay cosas en común, un mismo Dios, una misma esperanza, un mismo bautismo, un mismo espíritu, una misma fe, tenemos un mismo destino, el cielo nos espera. La iglesia nunca se quebrará, porque el Señor dijo, ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Si usted ha llegado a ser parte de esta iglesia y de este cuerpo ministerial, valórelo. No lo vaya a echar por la borda. No permita que ninguna tentación lo saque usted de la iglesia y del pastorado. Ame esto. Yo tengo una reflexión. ¿Puedo contar una? Claro que sí, mi pastor, por supuesto. Y lo ilustro con esto, y lo voy a ilustrar. Que había una mujer que llevaba en sus brazos un niño y pasó frente a una peña y se abrió una puerta y oyó una voz que le dijo, entra y saque lo que quieres aquí. Y ella entró y empezó a ver joyas, tesoros, y cogió el niño y lo colocó en el piso y empezó a llenar su delantal de joyas. Pero oyó una voz que le dijo, solo tiene 8 minutos. Y ella empezó a llenar su delantal de joyas. Y la voz le decía, solo tiene 8 minutos. Y a los 8 minutos ella salió corriendo porque la puerta se cerró, pero dejó al niño allá. Entonces dice la ilustración que aunque llevaba su delantal lleno de joyas, eso se le acabó algún día, pero le quedó el remordimiento que dejó el niño encerrado allá. Entonces yo hablo de lo que son los tesoros del alma, cuando hablo de eso. Entonces yo digo, los tesoros del alma primero es Dios. Es decir, tener a Dios, como dijo el salmista, que viendo la arrogancia de los malos, cómo se engordaban y que pensó que no había actuado lo mejor posible, pero entrando en el santuario, me acordé que yo tengo a Dios y que fuera de ti nada deseo en el mundo. Entonces, primero Dios. Segundo, su familia. Valore su familia. Su esposa, sus hijos, esa mujer que le ayuda a usted en el ministerio, valórela. Esos hijitos que yo le he dado. Tercero, su ministerio. Es una riqueza que Dios le ha dado. Miremos hacia atrás de dónde nos trajo el Señor. ¿Qué éramos antes de estar en el ministerio? Campesinos, obreros, ni nos ganamos ni siquiera un mínimo a veces. Pero hoy en día usted tiene un buen salario, una buena posición, es un ministro del Evangelio, de los misterios de Dios. Valore eso. Y su salud también, es otro de los regalos que yo le he dado. Su salud, valore su salud, cuídela. Y hermanos, pastores ecuatorianos y
Dice que hay 1034. Sí, 1059. 1059 y siguen creciendo. Conservemos sus tesoros del alma, a Dios, a nuestra familia, ministerio, la salud. Y no olvide que tenemos una cita en las nubes. No falta mucho para que escuchemos la trompeta. Y no olviden lo que dijo Pedro. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiremos la corona inmarcesible de gloria que Él tiene preparada para nosotros. Siga predicando la palabra, hágalo a tiempo, a fuera de tiempo, reargulle, exhorta, sea muy íntegro en lo que usted es, predique con sus labios, pero predique también con su vida, como yo enseñaba a predicar con el ejemplo. Amén. Sea usted ejemplo a los que están a su alrededor. Y que nos vemos. Con la ayuda del Señor, si Dios me permite hablar por acá, o ustedes van a Colombia, nos vemos en las nubes. Dios les bendiga a todos. Amén. Estas son las expresiones de nuestro muy distinguido pastor Angelmiro Camacho. Ha sido una bendición muy grande que esté con nosotros en este podcast. Nos ha dejado información muy valiosa que estaremos compartiendo con todos ustedes, queridos hermanos. Muchas gracias por su atención. Que el Señor Jesús les bendiga y les guarde a todos. Este es el podcast del Departamento Nacional de Comunicaciones.